Me llamo Donovan Whitmore. Tengo 52 años y dirijo una operación de distribución de alimentos regional con mi hijo, Beckett. Durante más de 3 décadas hemos construido algo sustancial, suministrando restaurantes, hoteles y empresas de catering en 4 estados. El dinero es decente, la vida cómoda, o eso creía yo hasta que todo se derrumbó en una tarde de septiembre. Mi esposa Valentina prosperaba en los eventos sociales. Cada año, nuestros amigos Preston y Caroline Blackwell organizaban una elaborada fiesta en el jardín. Y Valentina vivía para esos encuentros. Los chismes, el vino caro, la oportunidad de lucir el último atuendo de diseñador que había comprado esa semana. Yo los toleraba porque, después de 27 años de matrimonio, eso es lo que haces. Apareces, intercambias cumplidos sobre tasas de interés y fútbol universitario, y luego te vas a casa. Simple. Pero yo llevaba 4 meses guardando un secreto. Había estado documentando meticulosamente la aventura de Valentina, no sospechándola, no preguntándome por ella, sino documentándola. Fechas, horas, recibos de hotel, mensajes de texto que ella creía haber borrado permanentemente. Incluso descubrí un teléfono desechable escondido en su bolsa de gimnasio, cargado con mensajes de voz que eliminaban cualquier duda restante. El hombre era Preston Blackwell. Sí, el mismo Preston cuyo Bourbon Premium estábamos bebiendo esa noche mientras nos mezclábamos en su jardín perfectamente cuidado. Había luchado con el enfoque durante semanas. Un divorcio discreto parecía insuficiente. Una confrontación privada se sentía inadecuada. Algo me exigía que la verdad se expusiera de la misma manera en que la mentira había florecido públicamente, entre gente donde ambos se sentían protegidos e invencibles. La fiesta siguió el patrón habitual. Música jazz que nadie escuchaba de verdad. Grupos de personas riendo exageradamente ante chistes mediocres. Valentina había estado bebiendo constantemente desde que llegamos. Sus mejillas sonrojadas, su voz cada vez más aguda con cada copa. Yo la observaba desde el otro lado del jardín, de pie cerca de la fogata con Caroline y otras 2 mujeres, y no sentía absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, solo una claridad fría y cristalina. Alrededor de las 8:30, alguien sugirió bailar. Algunas parejas se movieron torpemente hacia el centro del patio, balanceándose al ritmo de la música. Me acerqué a Valentina y extendí mi mano. «¿Baila conmigo?», le dije. Me miró como si le hubiera sugerido saltar de un acantilado. «¿Qué? ¿Desde cuándo bailas tú, Donovan?» «Desde esta noche. Vamos, un baile». Suspiró dramáticamente, dejó su copa de vino en el borde de piedra y aceptó mi mano con todo el entusiasmo de alguien que acepta una endodoncia. Nos movimos al centro del patio y puse mi mano en su cintura. Ella estaba rígida, distante, ya mirando más allá de mí hacia el grupo de mujeres cerca de la barra. La canción cambió a algo más lento. Me incliné con la intención de besar su mejilla. No por afecto, sino porque necesitaba ver su reacción. Necesitaba una confirmación final de que lo que estaba a punto de hacer estaba justificado. Ella se apartó bruscamente, casi tropezando hacia atrás, y soltó una risa corta y amarga. Luego, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo oyeran claramente, lo anunció. «Preferiría besar a un completo desconocido que besarte a ti, Donovan». Las conversaciones en nuestra proximidad se detuvieron. Algunas personas se volvieron a mirar. Alguien rió nerviosamente, inseguro de si era una broma. Los labios de Valentina se curvaron en una smirk, disfrutando la atención, saboreando la pequeña humillación que acababa de infligir. Yo no me inmuté. Simplemente la miré. Luego lentamente dirigí mi mirada hacia Preston Blackwell, que estaba cerca de la parrilla, sosteniendo una cerveza, observándonos con una expresión congelada y extraña. Luego miré de nuevo a Valentina y sonreí. No una gran sonrisa, solo una pequeña y fría. «Qué gracioso», dije, con voz calmada y penetrante. «Preston no es exactamente un desconocido, ¿verdad?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de fondo pareció retroceder. El rostro de Valentina perdió todo color. La cerveza de Preston casi se le escapó de la mano mientras daba un paso involuntario hacia atrás, como si la distancia física pudiera protegerlo de lo que venía. Caroline, de pie a solo unos metros, miró entre su esposo y mi esposa, su expresión pasando de la confusión al horror creciente. Me volví para dirigirme a la multitud reunida, manteniendo un tono conversacional. 4 meses de visitas a hoteles, principalmente martes y jueves en el Marriott de la Salida 37, habitación 214. Si alguien está interesado en los detalles específicos. Pagados con nuestra tarjeta de crédito conjunta.
No particularmente discretos, Valentina. La boca de Valentina se abrió, pero no salió ningún sonido. Preston había palidecido por completo. Dejé mi bebida en la mesa más cercana, di un educado asentimiento a nadie en particular y caminé hacia la puerta. Detrás de mí podía oír el comienzo del caos estallando. La voz de Carolina elevándose agudamente, alguien jadeando audiblemente. Valentina llamando mi nombre en un tono que era mitad pánico, mitad furia. No miré atrás. Subí a mi camioneta, encendí el motor y me alejé, dejando a mi esposa de pie en un jardín lleno de gente que ahora sabía exactamente qué tipo de mujer era. Fue la última vez que la mayoría de ellos me vio como el hombre que solía ser. No fui a casa esa noche. Fui al apartamento que había alquilado 3 meses antes a través de una LLC empresarial. Un dormitorio limpio en Alpharetta, a 40 minutos de nuestra casa en Roswell, amueblado, anónimo, completamente fuera del radar de Valentina. Había estado preparándome para este momento más tiempo del que ella podía imaginar. A la mañana siguiente, Valentina se despertó en una casa vacía. Había dejado mi anillo de bodas en su mesita de noche, centrado perfectamente sobre una pila de estados de cuenta bancarios impresos que mostraban cada cargo de hotel, cada transacción sospechosa, cada mentira documentada en blanco y negro. Ninguna nota, ninguna explicación, solo evidencia. Mi teléfono había sido desconectado del plan familiar a medianoche. Me había eliminado del rastreo de ubicación, cerrado nuestra cuenta conjunta y transferido mi parte a una nueva cuenta en un banco diferente. La hipoteca y los servicios públicos continuarían pagándose automáticamente desde una cuenta de escrow que había establecido semanas antes. Todo funcional, nada personal. Para las 8 de la mañana, Valentina estaba llamando a mi oficina. Mi asistente, Lisa, había sido informada exhaustivamente. El señor Whitmore ya no está con la compañía, dijo educadamente. No estoy autorizada a discutir su paradero. Eso no era del todo preciso. No había dejado la compañía. La había reestructurado. 2 semanas antes, había transferido mi participación de propiedad a un fideicomiso con Beckett como beneficiario principal y gerente. En papel, me había retirado. En realidad, simplemente había eliminado el acceso de Valentina a todo lo que había construido. Beckett sabía lo que estaba pasando. Él había sido el primero en notar algo raro 6 meses atrás, cuando vio a Valentina almorzando con Preston Blackwell en un restaurante a 2 pueblos de distancia. No estaban comiendo. Estaban tomados de la mano al otro lado de la mesa, riendo como adolescentes. Beckett vino a mí esa tarde, conflictuado e enojado, mostrándome la foto que había tomado con su teléfono. Ahí fue cuando empecé a construir mi estrategia de salida. Harper, nuestra hija, era otro asunto. Vivía en Charlotte, trabajaba en marketing y hablaba con su madre 2 veces por semana. Adoraba a Valentina, la veía como fuerte e independiente. Sabía que Harper inicialmente tomaría el lado de su madre, así que había preparado un paquete completo de documentos para enviarle cuando llegara el momento adecuado. No todavía, pero pronto. Al mediodía del primer día, Valentina había intentado llamarme 17 veces. Lo sé porque había redirigido mi número antiguo a un servicio de buzón de voz que transcribía los mensajes y me los enviaba por correo electrónico. Leí cada uno. Progresaron de confundidos a enojados a desesperados en el lapso de 3 horas. Donovan, ¿dónde estás? La gente está haciendo preguntas. Esto es ridículo. Necesitamos hablar como adultos. Me humillaste. Humillaste a Preston y a Caroline. ¿Qué te pasa? Y finalmente, alrededor de las 2 de la tarde. Por favor, solo ven a casa. Podemos arreglar esto. Borré cada mensaje sin responder. Las palabras eran su arma, no la mía. El silencio era mucho más efectivo. Esa noche, me reuní con mi abogado, Graham Asford, en su oficina en el centro. Graham había estado preparando documentos de divorcio durante semanas y todo estaba listo. Presentamos la petición esa noche citando diferencias irreconciliables y adjuntando la evidencia de la aventura de Valentina como documentación de apoyo para la división de bienes. Bajo los términos de nuestro acuerdo prenupcial, Valentina no recibiría los papeles por otros 3 días. Para entonces, ya estaría viviendo en una realidad donde yo ya no existía de ninguna forma que ella reconociera. 3 días después de la fiesta, Valentina finalmente comprendió la profundidad de lo que había orquestado. Los papeles de divorcio llegaron por mensajero a las 10 de la mañana, entregados en la puerta principal en un sobre prioritario que ella tuvo que firmar personalmente. Sabía el momento exacto en que los abrió porque mi teléfono sonó con una notificación de la cámara del timbre que había instalado meses atrás. Lo que Valentina encontró dentro no era solo una petición de divorcio.
Era una autopsia financiera completa de nuestro matrimonio, específicamente de su relación con Preston Blackwell. Graham y yo habíamos pasado semanas construyendo este caso. Cada cargo de hotel en nuestra tarjeta de crédito conjunta cruzado con el horario de viajes conocido de Preston. Cada transferencia sospechosa de nuestra cuenta de ahorros a lo que parecían inversiones comerciales legítimas, pero que en realidad eran cuentas ficticias que Preston había establecido. Valentina pensó que había sido astuta, escondiendo dinero en lo que parecía una oportunidad de inversión inmobiliaria que Preston le había presentado la primavera pasada. $87,000. Eso es lo que había movido al proyecto de desarrollo de Preston en 6 meses, siempre en incrementos lo suficientemente pequeños como para que pensara que yo no notaría. El proyecto no existía. La LLC estaba registrada en un apartado postal en Delaware, y Preston era el único oficial. Cada dólar había ido a una cuenta offshore que él había estado construyendo como seguro para cuando eventualmente dejara a Caroline. Pero aquí está lo que Valentina no sabía. Yo había estado rastreándolo todo. Contraté a una contadora forense en mayo, una mujer precisa llamada Catherine, que se especializaba en rastrear activos ocultos. Catherine había seguido el dinero a través de 3 compañías ficticias y 2 estados, documentando todo con la precisión de un cirujano. La presentación de divorcio incluía el informe completo de Catherine, 83 páginas de evidencia financiera mostrando que Valentina no solo había sido infiel, había sido cómplice en lo que equivalía a malversación de activos matrimoniales. Bajo nuestro acuerdo prenupcial, la infidelidad y la mala conducta financiera activaban una cláusula de pérdida total. Valentina no recibiría nada más allá de lo que la ley requería como mínimo, e incluso eso sería impugnado. Al mediodía, Valentina estaba en la oficina de Graham exigiendo verme. La secretaria de Graham me llamó desde el lobby. «La señora Whitmore está aquí», dijo, con voz profesionalmente neutral. «Está bastante alterada. Insiste en hablar con usted». «Dile que no estoy disponible», respondí calmadamente. «Y recuérdale que toda comunicación debe pasar por su abogado una vez que contrate uno». Esa tarde, Valentina contrató a Winston Fletcher, un agresivo abogado de divorcios conocido por defender a esposas ricas en separaciones contenciosas. Winston era caro, ruidoso y efectivo, pero no estaba preparado para lo que yo había construido. El mismo día que Valentina retuvo a Winston, recibí una llamada de Caroline Blackwell. Su voz temblaba, apenas controlada. «Donovan, necesito saber algo», dijo. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Le dije la verdad. 11 meses, basada en el recibo de hotel más antiguo que encontré. Caroline se quedó en silencio por casi 30 segundos. Luego dijo tranquilamente: «Presentaré mañana. Quería que lo supieras para que Preston no tenga donde esconderse tampoco». 2 matrimonios terminando simultáneamente. Y Preston Blackwell, el hombre que pensó que era lo suficientemente astuto para manejar a 2 mujeres en un esquema financiero, estaba a punto de perderlo todo. Varios días después de que se entregaran los papeles, envié a Harper el paquete. Entrega overnight a su apartamento en Charlotte, firma requerida. Dentro había una tablet, completamente cargada con una sola carpeta en el escritorio etiquetada La Verdad. La carpeta contenía todo. Fotos con marca de tiempo de Valentina y Preston entrando a hoteles, estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos destacados, registros de mensajes de texto recuperados de la copia de seguridad en la nube de Valentina que había olvidado que existía, y mensajes de voz que el equipo de Catherine había obtenido legalmente a través de una citación durante la investigación financiera. El peor mensaje era de marzo, 3 semanas antes del cumpleaños de Harper. La voz de Valentina, sin aliento y emocionada. «No puedo esperar a que esto termine. Una vez que Donovan firme los papeles de inversión, tendremos suficiente para desaparecer un tiempo. Tal vez 6 meses en Europa como hablamos. Dios, estoy tan cansada de fingir ser la esposa devota». No llamé a Harper después de enviarlo. No le envié mensajes. Solo esperé. 2 días después, mi teléfono sonó. El nombre de Harper apareció en la pantalla. Contesté en el tercer timbre. «Papá», dijo, con voz tensa y extraña. «Necesito verte». Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina a la mañana siguiente. Harper parecía no haber dormido. Sus ojos estaban rojos, su cabello recogido en una coleta desordenada, tan diferente de la hija pulida y confiada que solía ver. Se sentó frente a mí y no dijo nada por un largo momento. Luego abrió su laptop y la giró hacia mí. En la pantalla había un borrador de correo electrónico dirigido a Valentina. «Escribí esto anoche», dijo Harper tranquilamente. «Quería que lo leyeras antes de enviarlo».
El correo era devastador, clínico y frío. Harper exponía cada pieza de evidencia que había revisado, cada mentira que Valentina había dicho, cada manipulación que había usado para pintarme como el esposo distante adicto al trabajo que no la apreciaba. El párrafo final de Harper era una sola oración. No reconozco la mujer que me crió, y no quiero hacerlo. Miré a mi hija y vi algo que nunca había visto antes. Claridad. La ilusión de su madre perfecta se había hecho añicos. Y Harper estaba mirando los pedazos, tratando de entender cómo los había pasado por alto. «No lo envíes todavía», dije suavemente, empujando la laptop de vuelta hacia ella. «Tu madre intentará explicar, justificar, hacerte la villana por elegirme a mí. Déjala mostrarte exactamente quién es antes de que respondas. Necesitarás verlo por ti misma». Harper asintió lentamente, luego cerró la laptop. «Beckett me dijo que planeaste esto durante meses». Dijo que nos estabas protegiendo. «Estaba protegiéndonos a todos», respondí, «incluyendo a tu madre de sí misma». Harper extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Lo siento por no haberlo visto antes. Papá, no se suponía que lo vieras», dije. Ese era el punto. El mundo de Valentina comenzó a derrumbarse de maneras que no anticipó. La fiesta en el jardín no solo había expuesto su aventura. Había detonado su posición social en una comunidad donde la reputación era moneda de cambio. En una semana, las invitaciones cesaron. El club de lectura semanal al que había asistido durante 6 años de repente tenía conflictos de horario. El comité de caridad que había presidido para la recaudación de fondos del hospital le pidió educadamente que se retirara, citando desarrollos personales recientes que podrían distraer de su misión. Incluso su instructora de yoga, una mujer que consideraba una amiga cercana, dejó de responder a sus mensajes. Lo vi suceder a través de Beckett, quien aún tenía conexiones con ese mundo, a través de su novia, Sienna. La madre de Sienna estaba en el círculo social de Valentina, y los chismes fluían libremente. Aparentemente, Caroline Blackwell había presentado divorcio 3 días después de la fiesta y había sido brutalmente honesta con sus amigos mutuos sobre el porqué. La aventura de Preston con Valentina, el enredo financiero, las mentiras, todo se convirtió en conocimiento público en 48 horas. El propio Preston había desaparecido. Según las fuentes de Beckett, se había mudado de su casa la misma noche de la fiesta y estaba viviendo en un hotel de estadía prolongada cerca del aeropuerto. Su negocio, una firma de consultoría que dependía en gran medida de conexiones locales y reputación, estaba perdiendo clientes a raudales. 2 de sus cuentas más grandes habían terminado sus contratos en una semana, citando preocupaciones sobre el juicio profesional. Caroline, mientras tanto, había retenido a uno de los abogados de divorcios más agresivos de Atlanta. Había congelado sus cuentas conjuntas, presentado órdenes de restricción que impedían a Preston acceder a ciertos activos, y lo más devastador, había enviado una carta detallada a la junta directiva del club de campo, donde Preston había sido miembro durante 15 años. La membresía de Preston fue suspendida pendiente de revisión, lo que en su mundo era esencialmente un exilio social. Pero el golpe real para Valentina vino de una fuente inesperada: su empleador. Valentina había trabajado como directora regional de recursos humanos para una compañía de gestión de atención médica durante los últimos 8 años. Era una posición respetable, bien pagada, y le daba la identidad profesional que siempre había anhelado. Pero los departamentos corporativos de recursos humanos tienen una política de tolerancia cero para escándalos personales que podrían reflejar mal en la compañía, especialmente cuando esos escándalos involucran impropiedad financiera. Alguien, nunca descubrí quién, había enviado un tip anónimo a la compañía de Valentina sobre el esquema de inversión con Preston. El correo incluía copias de estados de cuenta bancarios y documentos de registro de la LLC mostrando la cuenta offshore de Preston. No acusaba a Valentina de nada ilegal, pero levantaba suficientes preguntas como para que el departamento legal de la compañía se sintiera obligado a investigar. 2 semanas después de la fiesta, Valentina fue puesta en licencia administrativa. La razón oficial era revisión interna pendiente de posibles conflictos de interés. La razón real era que la compañía no quería su nombre asociado con el de ellos mientras un divorcio involucrando alegaciones de fraude financiero se desarrollaba en registros públicos. Valentina me llamó por primera vez desde que me fui. De alguna manera había obtenido mi nuevo número de Harper. A las 10:30 de una noche de martes, mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. Contesté, no dije nada, solo esperé. Donovan. Su voz estaba tensa, apenas controlada. Perdí mi trabajo. Me pusieron en licencia, pero ambos sabemos lo que eso significa.
Esto es tu culpa. Destruiste mi reputación. Documente la verdad, dije calmadamente. Lo que hiciste con Preston, el dinero que escondiste, esas son tus elecciones. Solo me aseguré de que la gente lo supiera. Eres un hombre vengativo y cruel, dijo Valentina, con voz elevándose. Me humillaste frente a todos los que conocemos. Volteaste a nuestros hijos en mi contra y ahora me has costado mi carrera. Te costaste tu carrera a ti misma. Respondí uniformemente. En el momento en que decidiste robar de nuestro matrimonio para financiar el plan de escape de Preston. No hice eso. Lo hiciste. Hubo un largo silencio. Luego la voz de Valentina volvió, más fría ahora. Esto no ha terminado, Donovan. Winston dice que podemos impugnar el prenupcial. Podemos probar que me manipulaste para firmarlo. Buena suerte con eso, dije, y terminé la llamada. No bloqueé su número. Quería que supiera que podía contactarme, pero que yo no tenía interés en nada de lo que tuviera que decir. 3 meses después de la fiesta en el jardín, hice algo que Valentina nunca esperó. Organicé un evento caritativo. La ocasión era la dedicación de un nuevo ala pediátrica en el Hospital Northside, financiada en parte por una donación que hice en nombre de mis padres. $250,000 dados a través del fideicomiso familiar que Beckett y yo habíamos establecido cuando reestructuré el negocio. Era una contribución significativa, suficiente para justificar una gala formal y reconocimiento público. No lo hice por nobleza. Lo hice para hacer un punto. La lista de invitados incluía a cada persona que había estado en la fiesta en el jardín de Preston y Caroline, más el círculo social más amplio que Valentina había pasado años cultivando. Médicos, dueños de negocios, líderes comunitarios, todas las personas cuyas opiniones importaban en su mundo. El evento era de etiqueta, celebrado en el Four Seasons con una subasta en vivo y un programa que incluía discursos de administradores del hospital y familias agradecidas. Beckett y Harper ambos asistieron, de pie a mi lado mientras saludábamos a los invitados en el salón de recepción. Harper había volado desde Charlotte específicamente para el evento y se veía impresionante en un vestido azul marino que me recordaba a su madre a esa edad. Pero a diferencia de Valentina, la elegancia de Harper venía con sustancia. Había pasado los últimos 3 meses voluntariando en una clínica infantil en su tiempo libre. Inspirada, me dijo, por querer hacer algo significativo después de ver cómo su madre había desperdiciado tanto. Sienna, la novia de Beckett, también estaba allí, una chica dulce que trabajaba como maestra, exactamente el tipo de persona que Beckett necesitaba. Estable, honesta, amable. Los 4 nos paramos juntos cerca de la entrada, un frente unido, y vi cómo la gente se acercaba, ofreciendo felicitaciones y admiración. Tu familia debe estar tan orgullosa, dijo una mujer, alguien que vagamente reconocí del club de campo. Lo estamos, respondió Harper suavemente, con su mano descansando en mi brazo. Papá siempre ha creído en devolver a la comunidad. Es una de las cosas que más admiro de él. El contraste no se le escapó a nadie. Aquí estaba yo, el esposo abandonado, invirtiendo en la salud infantil y de pie con mis hijos que claramente me respetaban y apoyaban. ¿Y dónde estaba Valentina? Conspicuamente ausente, su nombre notablemente ausente del programa, su exilio social completo. Durante los discursos, la CEO del hospital, la doctora Margaret Holloway, tomó el micrófono y agradeció a los donantes por nombre. Cuando mencionó el fideicomiso familiar Whitmore, la sala aplaudió y me puse de pie brevemente para reconocerlo. El aplauso fue genuino, cálido y se sintió como vindicación. Después, durante la recepción de cócteles, Caroline Blackwell se acercó a mí. Se veía diferente de como en su fiesta en el jardín. Más delgada, más severa, pero había una fuerza en su expresión que no había estado allí antes. Donovan, dijo, extendiendo su mano. Gracias por invitarme esta noche. Este es un evento hermoso. Tomé su mano. Me alegra que hayas podido venir. Quería que supieras, continuó Caroline, con voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oír. Mi divorcio se finalizó la semana pasada. Preston obtuvo casi nada. El prenupcial que le hice firmar hace 12 años se mantuvo perfectamente. Me alegra, dije, y lo decía en serio. Hiciste lo correcto, agregó Caroline, alejándote como lo hiciste, sin engancharte en su drama. He tomado una página de tu libro. Asentí. A veces la mejor respuesta es el silencio y el éxito. Caroline miró alrededor del elegante salón de baile. Así es como se gana, Donovan. No peleando,
sino construyendo algo mejor. Tenía razón. Valentina había esperado que yo colapsara, que suplicara, que peleara públicamente con ella. En cambio, desaparecí, reestructuré mi vida y emergí más fuerte, más respetado y rodeado de gente que realmente importaba. 6 meses después de que salí de esa fiesta en el jardín, Valentina finalmente forzó un encuentro cara a cara. No a través de abogados, no a través de intermediarios, sino apareciendo en la oficina de Beckett sin avisar en una tarde de martes. Beckett me llamó inmediatamente. «Papá, mamá está aquí». Su voz estaba tensa. «Exige verte. Dice que no se irá hasta que hables con ella». Yo estaba a 20 minutos, almorzando con un proveedor. «Estaré allí en 15», le dije. «Manténla en la sala de conferencias. No la dejes cerca de archivos o computadoras». Cuando llegué, Beckett estaba de pie fuera de la sala de conferencias, luciendo incómodo. A través de la pared de vidrio, podía ver a Valentina sentada en la mesa, su postura rígida, sus manos entrelazadas frente a ella. Se veía más delgada de lo que recordaba, más dura de alguna manera, como si los últimos meses hubieran stripping algo esencial. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No me senté, solo me paré cerca de la puerta con los brazos cruzados. Valentina levantó la vista hacia mí, y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. Arrepentimiento tal vez o agotamiento. Pero luego su mandíbula se tensó y la familiar desafío regresó. «Necesitamos hablar», dijo. «Estamos comunicándonos a través de nuestros abogados». Respondí calmadamente. Ese era el acuerdo. «No me importa el acuerdo, Donovan. Necesito que me escuches». Su voz estaba tensa, apenas controlada. «Has destruido todo. Mi trabajo, mis amigos, mi relación con nuestros hijos. Has desmantelado sistemáticamente toda mi vida. Documente tu aventura y el dinero que robaste», dije uniformemente. «Todo lo que pasó después fue consecuencia de tus elecciones, no de mis acciones». «Preston me manipuló», dijo Valentina, inclinándose hacia adelante. «Me dijo que la inversión era legítima. Me mostró papeles, proyecciones. No sabía que era falsa». «¿Sabías que estabas escondiendo dinero de mí?», respondí. «Sabías que te encontrabas con él en hoteles cada semana. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Valentina se puso de pie abruptamente, su silla raspando el piso. «Me humillaste frente a todos los que conocemos. Podrías haber manejado esto en privado, pero elegiste destruirme públicamente». «Te humillaste a ti misma», dije, con voz aún calmada. «Solo me aseguré de que la gente supiera la verdad. Y la verdad es que pasaste 11 meses mintiéndome, robando de nuestro matrimonio y planeando desaparecer con el esposo de otra mujer». «Lo amaba», dijo Valentina. Y por primera vez, su voz se quebró ligeramente. «Sé que eso no excusa lo que hice, pero lo amaba y me amaba». «Preston amaba tu dinero», dije sin rodeos. «Estaba construyendo una cuenta offshore para escapar de su esposa, y tú eras su fuente de fondos. Catherine rastreó cada dólar. Nunca tuvo intención de quedarse contigo, Valentina. Te estaba usando». Ella me miró fijamente, y vi el momento en que la última ilusión se rompió. Su rostro palideció y se sentó de nuevo lentamente, como si sus piernas no la sostuvieran más. «Eso no es verdad», susurró. «¿Lo es?», dije tranquilamente. «Y en el fondo, ya lo sabías». El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Luego Valentina levantó la vista hacia mí con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «El divorcio procede», dije. «Obtienes lo que prenupcial permite, que no es mucho dadas las circunstancias. Sigues adelante con la vida que puedas construir, y dejamos de fingir que tenemos algo más que decirnos». «Los niños me odian», dijo Valentina, con voz apenas audible. «Los niños están decepcionados contigo», corregí. «Hay una diferencia. Si eventualmente te perdonan depende de ellos, no de mí. Pero no los detendré si eligen tener una relación contigo». Valentina asintió lentamente, luego se puso de pie. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. «Lo siento, Donovan. Por lo que vale, lo siento». «No vale nada», dije, no sin amabilidad, solo honestidad, pero aprecio que lo digas. Pasó junto a mí hacia la puerta, luego se detuvo. «Siempre fuiste la mejor persona», dijo tranquilamente. «No», respondí, «solo fui el que mantuvo sus promesas». Valentina se fue sin otra palabra,
y la vi a través del vidrio mientras caminaba por el pasillo y desaparecía en la esquina. Beckett apareció a mi lado un momento después. —¿Estás bien? —preguntó. —Sí —dije—, lo estoy, y lo dije en serio. 2 años después de que el divorcio se finalizara, Harper se casó. Había conocido a alguien bueno, un ingeniero de sistemas llamado Julian, que trabajaba para una compañía tecnológica en Charlotte. Estable, amable, exactamente lo que Harper necesitaba. La boda fue en noviembre, una ceremonia pequeña en un viñedo en las montañas. Solo amigos cercanos y familia. Valentina no fue invitada. Harper había tomado esa decisión ella misma. Después de meses de conversaciones esporádicas y difíciles con su madre que nunca resolvieron nada del todo, después de que Valentina intentara reconstruir la relación enviando tarjetas, mensajes, regalos ocasionales, el fundamento se había roto. Harper no estaba interesada en reconstruir algo que se sentía fundamentalmente deshonesto. «No la odio», me dijo Harper 6 meses antes de la boda cuando mencionó por primera vez que Valentina no vendría. «Pero no confío en ella y no la quiero allí en el día más importante de mi vida». No discutí. Le había dicho a Harper años atrás que su relación con su madre era suya para definir, y lo decía en serio. La mañana de la boda, estuve en la suite de Harper en el Vineyard Inn, ayudándola con el broche de su collar. Se veía radiante en un vestido marfil simple, su cabello recogido, sus ojos brillantes con felicidad y nervios. «Te ves hermosa», dije tranquilamente. «Gracias, papá». Harper se volvió para enfrentarme y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. «Me alegra que estés aquí». «No hay otro lugar donde estaría», respondí. «Lo digo en serio», dijo Harper, con voz espesa. «Podrías haber colapsado después de todo lo que pasó. Podrías haberte vuelto amargado o enojado. Pero no lo hiciste. Solo seguiste avanzando, seguiste construyendo algo mejor. Me enseñaste cómo se ve la fuerza realmente». La abracé, cuidadoso de no arrugar su vestido. «Siempre fuiste fuerte, Harper. Solo necesitabas verlo en ti misma». La ceremonia fue perfecta, simple, genuina, llena de gente que realmente se preocupaba por Harper y Julian. Beckett estuvo a mi lado mientras veíamos a Harper caminar por el pasillo, y Sienna sostenía su mano, 6 meses embarazada de su primer hijo. A nuestro lado estaban Graham, mi abogado que se había convertido en amigo a lo largo de los años, y Catherine, la contadora forense que me había ayudado a documentar todo, ahora alguien con quien ocasionalmente tomaba café. Durante la recepción, Harper me sacó a la pista de baile para el baile padre-hija. La canción era una que le había puesto cuando era pequeña, y mientras nos balanceábamos al ritmo, apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Alguna vez piensas en ella?», preguntó Harper tranquilamente. «¿En tu madre?» «Sí, a veces», admití, «pero no de la manera que podrías pensar. No la extraño. Solo me pregunto si alguna vez descubrió quién era realmente». «Me llamó la semana pasada», dijo Harper. «Quería saber si podía enviar un regalo». «¿Qué le dijiste?» «No, gracias». Harper se apartó ligeramente para mirarme. ¿Fue eso cruel? «Fue honesto», dije, «y tienes todo el derecho a establecer límites». La canción terminó y Harper me abrazó fuertemente. «Te amo, papá. Gracias por mostrarme cómo se ve la integridad». «Yo también te amo, cariño». Más tarde, mientras la noche se acababa y los invitados comenzaban a irse, estuve en la terraza con vista al viñedo, un vaso de bourbon en la mano. Beckett se unió a mí, aflojándose la corbata. «Buen día», dijo, «el mejor». Estuve de acuerdo. «Sienna y yo hemos estado hablando», dijo Beckett después de un momento. «Cuando nazca el bebé, queremos nombrarlo como el abuelo si es niño». Miré a mi hijo, este joven que había estado a mi lado en todo, que me había ayudado a reconstruir, que se había convertido en el tipo de persona de la que estaba orgulloso de llamar familia. «Le habría encantado eso», dije. Nos quedamos allí en un silencio cómodo, viendo el atardecer sobre las montañas, rodeados de la familia que habíamos elegido y construido. Tan alejado del caos de esa fiesta en el jardín, 2 años atrás que se sentía como otra vida, porque lo era. La audiencia final de divorcio tuvo lugar en una mañana gris de marzo, casi 3 años después de esa fiesta en el jardín. El tribunal era pequeño, utilitario, con luces fluorescentes que hacían que todo luciera descolorido y estéril. Llegué temprano con Graham, vestido con un traje oscuro y llevando un portafolio de cuero que no contenía nada que realmente necesitara. Todo relevante ya había sido presentado semanas atrás.
Valentina llegó 10 minutos antes de que comenzara la audiencia programada. Estaba sola. Winston Fletcher se había retirado de su caso 6 meses antes, citando diferencias irreconciliables con la cliente, que es el habla de abogados para mi cliente, no escucha la razón. Valentina había pasado por 2 abogados más desde entonces antes de finalmente representarse a sí misma, lo que Graham me había advertido que sería un desastre inminente. Se veía diferente, mayor, obviamente, pero más que eso, había una dureza en sus rasgos ahora, una tensión permanente alrededor de sus ojos y boca que no había estado allí antes. Había perdido peso, demasiado, y su ropa le quedaba holgada. No hablamos ni nos miramos a los ojos. Simplemente nos sentamos en lados opuestos del tribunal y esperamos. La jueza Marilyn Hendricks entró a las 9 en punto. Tenía alrededor de 60 años, con cabello gris acero y una reputación de eficiencia sin tonterías. Revisó el archivo brevemente, luego levantó la vista hacia ambos por encima de sus gafas de lectura. Esta es la audiencia final para la disolución de matrimonio entre Donovan Whitmore y Valentina Whitmore, dijo. He revisado todos los documentos presentados, incluyendo las divulgaciones financieras, el acuerdo prenupcial y la evidencia de mala conducta matrimonial. Alguna de las partes tiene declaraciones finales antes de que emita mi fallo. Valentina se puso de pie. Su señoría, me gustaría solicitar una continuación más. Solicitud denegada, interrumpió la jueza Hendricks, no sin amabilidad, pero firmemente. Señora Whitmore, ha tenido 3 años y múltiples abogados para preparar su caso. Procederemos hoy. Valentina se sentó de nuevo, con la mandíbula tensa. La jueza pasó los siguientes 20 minutos delineando su decisión. El acuerdo prenupcial era válido y ejecutable. La aventura de Valentina y la mala conducta financiera constituían incumplimientos materiales del contrato matrimonial. La división de bienes procedería según los términos del prenupcial. Valentina recibiría un pago único de $75,000, su vehículo personal y cualquier propiedad personal que hubiera traído al matrimonio. Todo lo demás, la casa, el negocio, las cuentas de inversión, la propiedad en el lago, permanecía conmigo en el fideicomiso familiar que había establecido con los niños. Valentina también sería responsable de la mitad de los $87,000 que había invertido con Preston, ya que el tribunal lo consideraba una deuda personal incurrida por sus acciones. Cuando la jueza Hendricks terminó, miró a ambos. El matrimonio está disuelto. Ambos son libres de seguir adelante con sus vidas. Les sugiero fuertemente que lo hagan sin contacto adicional a menos que sea absolutamente necesario. Golpeó su mazo una vez y terminó. Valentina se puso de pie y salió inmediatamente, sin mirarme a mí ni a Graham. La vi irse y no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, solo un sentido tranquilo de completitud. Fuera del tribunal, Graham me estrechó la mano. Está hecho, Donovan. Puedes cerrar este capítulo ahora. Lo cerré hace 3 años, dije. Esto era solo papeleo alcanzando. Fui a la casa de Beckett después. Él y Siena me habían pedido que pasara después de la audiencia, sin importar cómo saliera. Cuando llegué, Harper también estaba allí, habiendo volado desde Charlotte esa mañana. Beckett estaba asando bistecs en el patio trasero mientras Siena sostenía a su hijo de 6 meses, Patrick, nombrado en honor a mi padre. ¿Cómo fue?, preguntó Harper cuando pasé por la puerta. «Está terminado», dije simplemente. Harper me abrazó fuertemente. «Bien, te mereces estar libre de todo eso». Pasamos la tarde juntos, los 4, más Patrick, comiendo buena comida y hablando de cosas normales, cosas futuras. Beckett y Siena estaban mirando casas en un mejor distrito escolar. Harper y Julian estaban pensando en mudarse de vuelta a Georgia ahora que la compañía de Julian había abierto una oficina en Atlanta. El negocio estaba creciendo y yo estaba gradualmente retrocediendo, dejando que Beckett tomara el liderazgo mientras me enfocaba en ser abuelo y tal vez viajar un poco. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas en el jardín, sostuve a Patrick mientras Siena y Harper limpiaban adentro. Beckett se sentó a mi lado en los escalones del porche. «¿Alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste?», preguntó tranquilamente. «Alejarte como lo hiciste, la confrontación pública, todo eso». Lo pensé por un momento. Realmente consideré la pregunta. Luego negué con la cabeza. No, protegí lo que importaba. Los protegía a ti, a Harper y a la vida que habíamos construido. Tu madre tomó sus decisiones y yo tomé las mías. No me arrepiento de defenderme. Bien, dijo Beckett, porque estoy orgulloso de cómo lo manejaste.
Me mostraste lo que significa tener columna vertebral. Miré a mi hijo, este buen hombre que había estado a mi lado en todo, y me sentí agradecido no por lo que había pasado, sino por lo que habíamos construido a pesar de ello. Si me hubieras dicho hace 5 años que estaría de pie en un muelle en Maine, viendo el amanecer sobre el Atlántico con una mujer que conocí en una recaudación de fondos del hospital, me habría reído. Pero eso es exactamente donde me encontré una mañana a finales de verano. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentía genuinamente contento. Su nombre era Genevieve, la doctora. Genevieve Michei, una oncóloga pediátrica que conocí 2 años después de que el divorcio se finalizara. Había estado hablando en la gala del hospital donde hice mi donación, y después terminamos en el mismo círculo de conversación. Era inteligente, directa y tenía una risa que hacía sonreír a todos a su alrededor. Había enviudado 5 años antes cuando su esposo murió de un ataque al corazón a los 49 y tenía un hijo adolescente llamado Elliot. Buen chico, callado, amaba la astronomía y las malas películas de ciencia ficción. Genevieve y yo habíamos tomado las cosas despacio. Cenas aquí y allá, llamadas telefónicas que duraban horas, una apreciación compartida por la honestidad y no jugar juegos. Cuando le conté sobre Valentina y el divorcio, escuchó sin juzgar, luego dijo simplemente: «La gente te muestra quiénes son. Solo tienes que estar dispuesto a verlo». Habíamos estado juntos casi 1 año ahora, y se sentía bien de una manera en que mi matrimonio con Valentina nunca lo había hecho. No dramático, no complicado, solo cómodo y genuino. El viaje a Maine fue idea de Genevieve. Poseía una pequeña cabaña que sus padres le habían dejado justo en el agua y me había invitado a pasar una semana allí. Elliot estaba en un campamento de ciencias y teníamos el lugar para nosotros solos. Habíamos pasado los días caminando, leyendo, cocinando comidas juntos y hablando de todo y nada. Esa mañana, mientras estábamos en el muelle viendo el amanecer, Genevieve se apoyó en mí y dijo: «Me alegra que estés aquí». «Yo también», respondí, diciéndolo completamente en serio. «Harper me llamó ayer», dijo Genevieve casualmente. Preguntó si me gustaría ir de compras con ella el próximo mes para el bautizo. El primer hijo de Harper y Julian, una hija que había nombrado Sophie, iba a ser bautizada en octubre, y Harper había preguntado si Genevieve sería su madrina. Era la manera de Harper de mostrar aceptación, de dar la bienvenida a Genevieve a la familia. «¿Qué le dijiste?», pregunté. Le dije que sí, obviamente. Genevieve sonrió. «Tu hija es bastante maravillosa, ¿sabes? Aprendió viéndote a ti», dije, y Genevieve rió. «Buen hablador». Nos quedamos allí hasta que el sol estuvo completamente arriba y luego caminamos de vuelta a la cabaña para café y los panqueques de arándanos que Genevieve insistió en hacer desde cero. Más tarde esa semana, Beckett llamó con noticias. Él y Sienna estaban embarazados de nuevo, y esta vez eran gemelas, niñas. Beckett sonaba simultáneamente aterrorizado y extasiado. «Papá, no sé si estoy listo para 3 niños menores de 3», dijo, riendo nerviosamente. «Nadie está listo nunca», le dije, «solo lo resuelve sobre la marcha». La semana en Maine terminó demasiado rápido. Pero cuando Genevieve y yo volvimos a Georgia, no fue con tristeza. Fue con planes. Más viajes. Fiestas juntos. Tal vez eventualmente combinar hogares cuando Elliot se graduara de la secundaria en 2 años. La vida se había convertido en algo que esperaba de nuevo, no algo que soportaba o gestionaba. Tenía nietos que adoraba, hijos que me respetaban, trabajo que me desafiaba sin consumirme, y una pareja que me veía claramente y me elegía de todos modos. Valentina existía en algún lugar allá afuera, viviendo la vida que había logrado construir. No pensaba en ella a menudo ya, y cuando lo hacía, era con curiosidad distante más que con ira o arrepentimiento. Ella había tomado sus decisiones, vivido con las consecuencias, y yo había seguido adelante completamente. En mi cumpleaños número 57, 5 años después de esa fiesta en el jardín, me desperté en mi propia casa, la que compré después de vender la casa que Valentina y yo compartíamos. Genevieve estaba a mi lado, y abajo podía oír a Harper y Julian preparando Sophie mientras Beckett lidiaba con Patrick y Sienna manejaba a las gemelas. Era caos, hermoso caos, y era mío. Esa tarde, rodeado de familia, soplé las velas en un pastel que Harper había hecho, y cuando todos preguntaron qué había pedido, sonreí y dije nada. «Tengo todo lo que necesito», dije. «Estoy en ello». La vida que había construido después de Valentina no era perfecta, pero era honesta y estaba llena de gente que valoraba las mismas cosas que yo. Integridad, lealtad,
respeto, los fundamentos que deberían haber estado allí desde el principio. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir algo tan bueno, tan sólido que el pasado se vuelve irrelevante. Y eso es exactamente lo que hice.